Una resistencia eléctrica, también llamada resistor, es un componente eléctrico pasivo que ofrece oposición al paso de la corriente dentro de un circuito eléctrico o electrónico. Según la ley de Ohm, en el lugar donde se intercala una resistencia deberá aparecer una diferencia de potencial, también conocido como voltaje, a consecuencia de la corriente que pasa por aquí. La unidad de medida de la resistencia eléctrica dentro del Sistema Internacional de Unidades es el ohmio y debe su nombre a George Simon Ohm. La simbología empleada dentro de los diagramas de circuitos eléctricos y electrónicos suele venir representada por la letra R y utiliza los símbolos que se muestran en el video. Además, los valores de esta resistencia suelen estar entre los ohmios, kiloohmios y megaohmios. Y los valores más comunes de potencia nominal son de 0.25 watts, 0.5 watts y 1 watt. ¿De qué se compone una resistencia eléctrica? Una resistencia eléctrica está compuesta de dos patillas de conexión, un armazón no conductor, un elemento interno conductor y un código de colores basado en la norma IEC 60062, código de clasificación para resistencias y condensadores. En la tabla se muestra el código de colores empleado para determinar el valor de una resistencia. El primer color equivale al primer dígito de la cifra, el siguiente al segundo valor y el tercero corresponde al elemento multiplicador, ceros a la derecha. En el ejemplo, amarillo equivale a 4, negro a 0 y azul a 6. Por tanto, la cifra sería 40 megaohmios. En la ventanita que aparece en la esquina inferior izquierda puedes observar un instrumento que nos ayuda a identificar el valor de la resistencia según el código de colores y acorde a la norma IEC 60062. En algunas resistencias aparece una cuarta franja que puede variar entre los colores marrón, rojo, dorado y plateado. Esto nos indica el porcentaje de tolerancia de la resistencia, siendo el marrón equivalente a más menos 1%, rojo más menos 2%, dorado más menos 5%, plateado más menos 10% y de no existir esta cuarta franja se asume un más menos 20% de tolerancia. Algunas resistencias no cuentan con el código de colores. En este caso, el valor de la resistencia debe de venir indicado en números. Las resistencias eléctricas suelen clasificarse en fijas, variables y dependientes de magnitud. Las resistencias fijas son resistores que cuentan con dos contactos o terminales y entre estos se intercala un material aislante en mayor o menor grado que constituye la resistencia. En base al material utilizado, las resistencias pueden ser metálicas y no metálicas. Comenzando por las resistencias no metálicas, estas suelen estar constituidas de carbón o grafito. En virtud de esto, existen dos tipos de resistencias, aglomeradas y de capa de carbón. Los resistores aglomerados se construyen en forma de barra cilíndrica con una mezcla homogénea de grafito o carbón y resina aglomerante. Por su parte, los resistores de capa de carbón se construyen mediante la deposición de una capa de carbón sobre una superficie cilíndrica de material vítreo cerámico. En cuanto a los resistores metálicos, suelen estar compuestos por metal, óxidos metálicos o aleaciones metálicas. Entre sus presentaciones encontramos resistores de capa metálica, resistores de película metálica y resistores bobinados. Los resistores de capa metálica se construyen mediante la deposición de óxidos de estaño y antimonio sobre un soporte de vidrio o porcelana. Para los resistores de película metálica, su construcción se basa en metal o aleaciones metálicas. Por último, los resistores bobinados están construidos con hilo de metal o de una aleación metálica bobinado en torno a un núcleo cerámico o vítreo. En cualquiera de los casos, una resistencia fija mantiene su valor y no puede ser cambiado por medios mecánicos. Las resistencias variables son aquellas en las que su valor puede ser variado entre los terminales de la resistencia. Suele ser representada en los diagramas circuitales, como se muestra en el video. Estas resistencias se dividen en rheostatos y ajustables. El rheostato está compuesto por tres terminales, dos fijos y uno variable, una flecha o cursor y la resistencia. En ese sentido, existen diferentes tipos de rheostato, de mando, de ajuste, lineales, logarítmicos, sinusoidales y multivueltas. Todo dependerá del uso que se le dé a este componente eléctrico dentro de un circuito eléctrico o electrónico.
Las resistencias ajustables son del tipo metálico y su función radica en poder ajustar el valor de la resistencia y una vez ajustado mantenerlo fijo. Este valor suele desplazarse entre los extremos de la resistencia. Al igual que el reostato, cuenta con 3 patillas de conexión, 2 terminales fijos y 1 variable, y suele ser ajustado mediante el uso de un destornillador. Resistencias dependientes de magnitud. Las resistencias dependientes de magnitud tienen la característica de necesitar una fuente de excitación externa dada por una luz, la temperatura o voltaje. Así tenemos las resistencias dependientes de luz, LDR, dependiente de temperatura, PTC y NTC, y las dependientes de voltaje, VDR. Estas suelen ser representadas en los diagramas circuitales por medio de los símbolos que se muestran en el video. Las resistencias dependientes de luz, LDR, Light Dependent Resistor, disminuye el valor óhmico al aumentar la luz que incide sobre ella. Para las resistencias dependientes de temperatura existen 2 tipos, PTC y NTC. PTC, Positive Temperature Coefficients, aumenta el valor óhmico al aumentar la temperatura de esta. Y en el caso de las NTC, Negative Temperature Coefficients, coeficiente negativo con la temperatura, disminuye el valor óhmico al aumentar la temperatura. Para las resistencias dependientes de voltaje, VDR, Voltage Dependent Resistor, disminuye el valor óhmico al aumentar el voltaje eléctrico entre sus extremos.